Oyenta, saludos otra vez. Buenas tardes. Sí, pero no, es una fotografía que yo necesito. Es una fotografía que necesito. Vas a admitir que te la comes. Pero yo las compro, yo me la puedo comer. Pues soy yo que la compro. Eso con mi es dinero. para bebés. Y para las abuelas de los bebés. Eso no es para beber café, Para beber café también. Para beber café Señor, también. esto es lo último. ¿Y cuáles son buenas? ¿Verdad que son buenas, Joan? Son buenas. Señores, son buenas. Mira, su papá se le lo comen está las diciendo. galletas al niño. No. Perdón. Yo compro mis galletas. Que dicho sea de paso, a la gente de Dino, gracias, no me llegaron las galletitas de vainilla. Las tuve que comprar de otra marca porque no aparecían las de Dino. No había de la de vainilla, no hay tan desaparecida la de vainilla. Igual que la galletica Giro de Mateo. Mira, si alguien las encuentra, por favor, ayúdenos. ¿Cómo te recibieron en tu casa? La nevera la tienen llena de etiquetas. Los dinos. Entre los dos, mi amor, entre los dos. Mira, señores, miren, hablando un poco más formalmente y en serio. Señores, ayer fue el aniversario del doble terremoto de México. Cuando digo doble terremoto de México, el del 85 y el del 2018, el del 2017, porque fueron ambos el mismo día. Yo estuve viendo un programa hay un programa que habla de los terremotos de México y se remonta a principios del siglo pasado, y este programa decía que el día del terremoto había un simulacro. Sí. Y hay testimonios de un papá que le decía a sus hijos, miren, hay simulacro, ese simulacro va a ser a las 11 de la mañana, no se asusten, esto es para saber qué hacer en caso de que se produzca un terremoto. Y los chicos, bueno, pues pasaron normal su terremoto, su simulacro. Y a la 1 de la tarde... Fue real. Es el terremoto real. Hubo un terremoto en México, no recuerdo, oigan este dato, entre México o en Alaska, creo que fue en Alaska, señores, de 9.1 y 4 minutos temblando la tierra. ¿Y hace cuánto? Principios del siglo pasado. Como a mediados del siglo pasado. 9.1 y duró 4 minutos temblando. El epicentro fue en Anchorage. No. El epicentro fue en Anchorage. Y como no está tan poblado, pues no hubo grandes pérdidas humanas. Según ese documental que yo estaba viendo en el día de ayer. ¿Qué dice ahí? Dice terremoto y tsunami de Japón 2011. No es Japón. Denominado oficialmente por la Agencia Meteorológica de Japón como el terremoto de la costa del Pacífico en la región de Tokio en 2011, o Gran Terremoto de Japón Oriental. Fue un terremoto de magnitud 9.1 que creó olas de maremoto de hasta 40.5 metros. No, fue en Anchorage. Oye, en México... Hace 32 años, en el 85, el terremoto de septiembre del 85 dejó un saldo de 10,000 muertes. Y ¿de Valdivia será? No. Usted dice 9.1. No, es en Alaska. Es en Alaska. Hace 32 años, la tragedia dejó 45,000 muertos. Dice aquí, a propósito del día de ayer, el 19 de septiembre de 1985 sucedió el terremoto que sacudió Ciudad de México y que acabó con la vida de miles de personas. Un residente capitalino dice, esta película ya la viví en el 85, la viví y soy de aquí, del barrio de la Roma, una de las zonas más afectadas por ambos movimientos telúricos. Hace 32 años, la tragedia dejó 45,000 muertos y, según organizaciones civiles,
Según organizaciones civiles fueron 45.000 muertos. Según datos oficiales fueron 10.000. Pero ese fue en el del 85. Encontré ese fue el de Alaska. Dice, el terremoto de Alaska en 1964, también llamado como el Gran Terremoto de Alaska, fue un sismo ocurrido el 27 de marzo de 1964 a las 16:36 tiempo estándar de Alaska. Su epicentro se localizó a 10 kilómetros al este del Fiordo College, es decir, a 90 kilómetros al oeste de Valdez. Tuvo una magnitud de 9.2 y una duración de unos 4.5 minutos. Señores, 4 minutos temblando la tierra. Es considerado el terremoto más poderoso registrado en Norteamérica y el segundo más fuerte en la historia de la humanidad. Oiga eso. Generó un tsunami el tsunami más devastador de la historia. La altura de la ola máxima registrada fue de 67 metros. Según esta noticia que nos pasa Lea, septiembre es un mes muy complicado particularmente para México. Los principales terremotos en México han ocurrido entre septiembre y octubre. Hubo uno el 19 de septiembre del 85, el 14 de septiembre del 95, uno de 7,3 grados, el 9 de octubre 7,5, el 30 de septiembre de 1999, el 15 de junio de 1999, el 21 de enero de 2003, el 4 de abril de 2010, el 10 de diciembre de 2011, el 20 de marzo de 2012, el 18 de abril del 2014 y el 8 de septiembre de 2017. Por los datos que aquí aparecen, todo indica que septiembre y octubre son meses muy complicados para el tema del calor. Es que nos han dicho, ojalá pudiéramos contactar al ingeniero Madera, y nos ha dicho, nos dijo Osiris de León que no tiene nada que ver con el calor, no tiene nada que ver con el calor. Pero bueno, eso ocurrió en el día de ayer. En el día de hoy, lo que ocurre es el aniversario del azote del huracán María en Puerto Rico. Vamos a establecer contacto con el periodista Orlando Ramírez para que nos explique, para que él nos diga cómo está Puerto Rico un año después. Hay muchos reclamos de parte de autoridades, sobre todo por el tema de los fondos federales, porque se suponía que eran más de 45.000 millones de dólares que se asignaran en fondos federales y de esos fondos federales no llegaron ni a 10.000. Entonces, también está el escándalo un estado de abandono. Y está el escándalo de, creo, hace como 1 o 2 semanas, que se descubrió en la isla de Vieques unas dotaciones de agua que nunca fueron entregadas. Bueno, pues estamos tratando de establecer contacto con el periodista Orlando Ramírez. Lo tenemos en línea, Orlando Ramírez, periodista, para que nos diga cómo vive Puerto Rico este aniversario de el paso del huracán María. ¿Se ha recuperado, no se ha recuperado? Buenas tardes, Orlando, bienvenido. Sí, muy buenas tardes. Para todos ustedes allá en la República Dominicana, solo para mujeres, un placer estar entre voces femeninas, el programa Voces para Mujeres, pero sé que todos tienen voz. Gracias. Acá desde Puerto Rico, Orlando Ramírez, el productor del programa La Sangre Alegre. Hoy es 20 de septiembre, exactamente estoy llegando a la casa donde el año pasado María pasó y se fue. Con un huracán de categoría 4, con más de 300 kilómetros, 145, 50 millas, más de 300 kilómetros por hora, lo que llamamos allá en nuestro país, de esos ciclones batateros. De esos ciclones batateros que honestamente, que no solamente honestamente, todo el mundo vio que devastó a Puerto Rico. Sí. El hecho de que hayan devastado a Puerto Rico, hubo zonas como la que resido, la zona metro, aquellos que nos escuchan en la República Dominicana y en el mundo, el propio Puerto Rico, que sé que tienen buena audiencia. Esto es la zona colinda entre Isla Verde, Condado y Ocean Park, cerca de la playa. Tuvimos cerca de la calle Loíza, se afectaron muchos comercios, entonces en la zona la energía eléctrica quedó devastada completamente porque ya Puerto Rico, el sistema de energía hace tiempo que se estaba reclamando restablecerlo.
y esto conllevó a que todavía estamos sufriendo los efectos. En cuanto al aniversario de lo que es el huracán María, todavía hay personas que a estas alturas de juego han sentido los efectos. Se ha recuperado principalmente en la zona metro, pero fue devastador, y los remanentes todavía de lo que, repito, fue ese huracán, hay personas que lo están sufriendo todavía. Orlando, ¿se pudo establecer finalmente una cifra de muertes? Bueno, ahí en cuanto a las cifras de muertes, hay muchas, se puede decir el gobierno, como siempre, a veces tratan no de ocultar, porque hay varios factores que inciden en el caso de personas que no exactamente por el efecto por el huracán que les afecta, sino las consecuencias de que ya están enfermos, encamados, como se dice acá. Hay estudios de universidades que han establecido ya de una vez por todas más de 3.000 muertos. El gobierno propio aceptó que esa cifra ronda por ahí, aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que esos son los opuestos a los demócratas que están tratando de hacerle una mala campaña, pero oscila por ahí esta cantidad de muertes aquí en Puerto Rico por el paso del huracán María. A nivel de comunidades rurales, ¿cómo va siendo la vuelta a la normalidad, Orlando? La vuelta a la normalidad, ese sistema de lo que podríamos llamar campos, también todavía han sentido los efectos. De hecho, los alcaldes de dichos municipios aquí en Puerto Rico, ellos tienen la voz cantante, son los que inmediatamente han podido responder, pero todavía falta mucho porque los fondos, que es lo que ha estado en discusión, inmediatamente surge el paso del huracán, al final y al cabo no se ha visto por la burocracia que existe. Es un tema de burocracia. Es un tema de burocracia, fundamentalmente. Principalmente en dos sistemas, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico con Estados Unidos, entonces se van emitiendo fondos, pero también al mismo tiempo de una forma u otra van llegando, pero muy lentamente. Incluso el gran problema que hubo aquí es eso, de las entregas de los alimentos. Hoy en día hay una discusión aquí en una base de Estados Unidos ocupada donde había más de millones de botellas de agua que no se entregaron. Eso está en discusión. El gobierno aceptó y el FEMA, que es la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias en Estados Unidos, que asume el control de los desastres en Estados Unidos, y Puerto Rico también ha sido criticada fuertemente en la forma como lentamente ha ido respondiendo. Los famosos toldos azules, son unas lonas azules que le ponen a las viviendas, inmediatamente hay un efecto de huracán atmosférico que afecta el país. Entonces la gente hoy en día están reclamando de que hay quienes no habían puesto los toldos, famosos toldos, otros que en otros años o huracanes, como fue Georges, el huracán Hugo, los fondos salían rápidamente. Ahora no, ahora hubo mucha incertidumbre, burocracia. Aquellos que no cualificaban primeramente tenían que tener títulos de propiedad. Eso ha resultado un poco incómodo, insatisfactorio para la población. Perdóname, porque mencionaste, ayer veía yo en las noticias muchas lonas azules, y acabas de mencionar algo de los toldos azules. ¿Para qué se ponen esos toldos? Esos toldos exactamente cuando hay un fenómeno atmosférico, FEMA, que es la identidad de manejo de emergencia, se lo otorga a las personas para que puedan cubrir las casas, pero que a veces son débiles. Y entonces se le denomina toldos azules. Hay quienes se le han donado y eso, sus casas todavía siguen afectadas cuando llueve, se moja. Orlando, ¿cómo ha estado viviendo Puerto Rico este aniversario y cómo ha estado viviendo Puerto Rico esta temporada? ¿Ha sido muy activa? ¿Ha sido menos activa? Sobre todo la parte emocional, ¿cómo está? Bueno, la parte emocional todavía los efectos siguen ahí, porque, repito, se conjugan la burocracia, mucha dejadez, a veces también ineficiencias de muchos ministros, como llaman allá, las personas que encabezan agencias. Entonces, esa incertidumbre, más lo que fue el efecto, porque una cosa es el paso del huracán, la otra es quienes se afectaron por el huracán, y que al final y al cabo todo Puerto Rico se afectó por el huracán. No fue que en un lugar, independientemente de donde yo estoy, me haya afectado drásticamente, pero sí todo Puerto Rico quedó devastado. El sistema de comunicación completamente devastado, las estaciones de radio solamente pudo sobrevivir una porque tenía el sistema análogo. Hoy en día hablamos de las tecnologías, sin embargo, hubo una estación
que se extendió un sistema de emergencia análogo y a través de esta emisora fue que hubo comunicación dentro de Puerto Rico y a nivel internacional. Okay. Repito, entonces hay otra problemática que las aseguradoras, el gobierno ya un año después, o vamos a decir de casi un año, está demandando a las aseguradoras que cumplan, no han querido cumplir con los afectados. Si tú tengas un seguro que te podría tener una cubierta, por decirle, de $10, hoy en día no le han dado ni siquiera uno, o han buscado otra alternativa, pero al fin no pagar. Entonces el gobierno lo que está haciendo hoy en día es que muchos consideran que son las quejas que las personas han tenido, que están reclamando, demandando para que tengan que cumplir con el pueblo de Puerto Rico. O sea, que es compleja la situación a un año, un año después. Todavía un año, repito, hay varios factores que inciden en las zonas rurales. Todavía los reclamos persisten. Hay lugares que energía eléctrica, tú sabes que tienen una estadística, todas las agencias del mundo tienen estadísticas, pero al final y al cabo no son las estadísticas en sí. Cuando dicen que quedan solamente un tanto por ciento de energía, salen personas de ese mismo lugar que dicen, pero yo no tengo energía. No, donde dicen que no hay energía, pero poco a poco también dentro de las circunstancias el pueblo va aprendiendo, tomando revisiones. Al final y al cabo hay que reconocer también el pánico, a veces ya cuando se habla de tormenta que caen en la zona del Caribe, las personas comienzan a tomar decisiones, a hacer compras innecesarias, se le pide al público que, independientemente de la experiencia de María, pues entonces que no entren en pánico, tienen que tomar las previsiones de lugares para no entonces incurrir en gastos innecesarios. En República Dominicana, de una forma u otra, incidió en la experiencia de nosotros que vivimos acá, el propio puertorriqueño, que claro, es la República Dominicana, fue un factor importante en cuanto a la energía eléctrica, los famosos inverters. En Puerto Rico ese sistema no es que se utiliza, pero no tiene tanto arraigo como nuestro país. Entonces, en ese aspecto, República Dominicana sirvió, por decir, de una especie de escape, porque como andaban a buscar a sí, ciertamente sí. Exacto. Entonces, sirvió de escape muchas cosas, incluso puertorriqueños y dominicanos que en el momento ya que los días pasaban y la energía, lo que hicieron fue trasladarse a República Venir Dominicana, para acá, claro. Sí, en lo que se recuperaba porque tienen casa, en el caso de muchos puertorriqueños y los propios dominicanos también dijeron, bueno, de lo que se recupera o hay algún indicio de recuperación, entonces me voy a República Dominicana. Así es. Muchísimas gracias, Orlando. Y finalmente, antes de despedirnos, ¿tocó el espíritu alegre de los puertorriqueños o se recuperó el espíritu alegre de los puertorriqueños? El espíritu puertorriqueño siempre se mantiene intacto. Ellos tienen eso de orgullo de que dentro de las adversidades, ahí es que ellos levantan su espíritu. Inmediatamente pasó el huracán, Puerto Rico se levanta. Independientemente de la deficiencia, del desenvolvimiento del Estado, las empresas, Puerto Rico se levanta y siempre estamos cantantes. El puertorriqueño la ha llevado porque recuerden que no es la primera vez. El huracán Georges, aunque no fue la misma categoría, el propio huracán Hugo. Entonces, ahora sí lo que ha habido la experiencia de prepararse, en cuanto al sistema de la energía eléctrica. Ahora las plantas eléctricas incluso, que aquí no es que no se venden, son número 1A y hasta híbridas están llegando a Puerto Rico. República Dominicana, repito, jugó un papel importante. Fueron muchas las plantas de 10, de 15, de 20 kilos que en la República Dominicana, no solamente las plantas, las piezas, porque había plantas incluso abandonadas y República Dominicana sirvió de escape para resolver esa situación que todavía hoy todo el mundo recordando, dependiendo a quién le haya afectado, donde vivía, donde residen, entre allá la zona sureste, la Bucoa, Guayama, que no quedan afectados. Reconocieron también la bendición de Puerto Rico, que cuando tú pasas por un lugar que veías completamente, como decimos, completamente cubierto de los árboles. Tupido. Sí, así es. Un abrazo, Orlando. Ya sí, muchísimas gracias por mantenernos al tanto y dejarnos saber cuál es la situación de Puerto Rico a un año del paso del huracán María. Exacto, desde nuestro punto de vista, sabes que es posible que hayan personas que tengan otro punto de vista. Claro. Pero sí estamos recuperándonos. En Puerto Rico ya las navidades comienzan en septiembre. Igual aquí. Exacto. Un abrazo para ti. Igualmente, buenas tardes. Muchas gracias, Orlando. Solo para mujeres.